Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos ya en el tercer día que me ha tocado estar con ustedes y justamente hoy vamos a estudiar los efectos en el tiempo de no haber retomado el primer amor. Recuerdan que la primera iglesia tenía algunos problemas justamente con el primer amor. Vamos a empezar a ver cómo se va desarrollando este problema en el tiempo y cómo van apareciendo otros. Vamos a estudiar hoy que la tribulación purifica, pero al contrario de lo que es el apego a la paz. ¿Okay? Voy a leerles un texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Les voy a pedir que en el lugar donde estén puedan cerrar sus ojos, los que puedan arrodillarse me acompañen y podamos pedir la bendición al Todopoderoso para poder tener este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar en pie delante de tuyo y poder entrar confiados al trono de la gracia, Señor, para pedir tu Espíritu Santo y pedir que puedas enseñarnos esta mañana. Queremos pedirte humildemente que puedas ungir mis labios ahora que voy a compartir la palabra y pueda abrir las mentes, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje que se va a hablar sea de provecho para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, también para hacerlo de manera amena, comprensible, entendible hacia todos. Y también desde ya pedimos por todos los que van a escuchar, que quizás no son adventistas, no conocen este mensaje, pero ojalá que pueda llegar a otros. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justamente hoy día vamos a correr un poco porque vamos a estudiar dos iglesias en vez de una. Vamos a ver justamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leerlo y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. La iglesia de Esmirna se entiende que se refiere a la iglesia que existió en los periodos del año 100 al 313 después de Cristo. En esa fecha se dictó un documento, una proclamación por parte de Constantino, que es el Edicto de Tolerancia. Antes de eso, muchos emperadores estuvieron matando y persiguiendo, así como se ve en muchas películas que deberían estar apareciendo quizás en alguno de estos canales, donde a los cristianos los mandaban a los leones, ¿cierto? Los crucificaban. Justamente vamos a estudiar este periodo de la iglesia. No obstante, como es un tema profético, también les debemos recordar que las fechas son un poco elásticas, o sea, no necesariamente son tal como lo describimos, porque justamente Apocalipsis en la parte de las iglesias no nos menciona fechas,
pero sí nos habla de ciertos eventos que a la luz de la historia nos permite calcular más o menos el tiempo donde es desarrollada esta iglesia. Así que esta iglesia comienza diciéndonos que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vive. Lo que se está tratando de decir aquí, que el Señor Jesús existe desde siempre, que desde la A a la Z, desde el inicio al final, desde el primer día de la tierra hasta el último día de la tierra, Él es eterno, comparte este atributo con el Padre y también nos presenta que esta eternidad no pudo ser contenida por la muerte, sino que vive. ¿Cuán importante será esta presentación para esta iglesia? Es muy importante. De hecho, cada iglesia, el Señor se presenta de una manera que le va a dar luz a esta iglesia. Y ahora se presenta como el que vive, como el que la muerte no lo pudo retener. Versículo 9, sigamos leyendo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Vamos a empezar a escarbar un poco justamente este tema y dice, la Biblia nos está narrando que esta iglesia, el Señor conoce sus obras, conoce sus acciones, conoce sus hábitos, tan ciertamente como conoció los de Éfeso. Pero aquí agrega una palabra, dice que conoce su gran tribulación. La palabra aquí no es una palabra como conoce tus problemas, no, la palabra de tribulación es muy grande dentro de la Biblia. Vamos a estudiarla un poco más adelante. Esta iglesia tuvo que padecer la tribulación, dicen algunas versiones. Es el tiempo de gran dolor para la iglesia. Fueron perseguidos por los emperadores Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Tuvieron una gran persecución sistemática, mucho más grande de estos 4 emperadores que acabamos de leer, lo que llamamos a la luz de la modernidad, nosotros los llamamos como genocidios, ¿cierto? Entonces hubieron genocidios y estos vinieron de la mano de Decio, de Valeriano y el más sangriento de todos, el genocidio de Diocleciano, la matanza de cristianos. Esta fue una iglesia que fue fiel hasta la muerte. Ellos fueron desechados de entre los hombres. Justamente la Biblia da testimonios de ellos cuando el Señor Jesús predicaba en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 20. Vamos a leer, mis queridos hermanos. Mateo 10, versículos del 16 al 20, y dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes serán llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os apuréis por cómo eh, o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Santo Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este versículo los está llamando que dicen que son pobres, ¿cierto? Dice, y tu pobreza, y en paréntesis dice, pero son ricos. La palabra que aparece aquí en griego como pobres, lo que está expresando realmente es indigentes, que están en una pobreza extrema. Así eran considerados los hermanos de Esmirna. Y el Señor les dice, ustedes se ven como indigentes en pobreza extrema, homeless, pero el Señor les llama ricos.
Ellos tienen el oro refinado en fuego debido a la persecución. La persecución purificó a la iglesia. El Señor tierno y compasivo ve que ante los hombres pueden ser mendigos, pero para Él son fieles y los transforma en los hombres más ricos que existen en la tierra, porque ellos tienen sus tesoros allá en el cielo. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y ellos tienen sus tesoros en lo que viene allá en el cielo, en el futuro. Y por lo tanto su corazón está bien guardado ahí junto al Señor Jesús, donde la polilla y el hollín no corrompen. Antes de seguir avanzando de este texto, me gustaría analizar una palabra que es muy interesante, que es la palabra tribulación. La palabra que está en griego, para los que les gusta estudiar un poco más y la quieren revisar en este texto, aparece como slipsis, se traduce como presión. Es una derivación de la palabra slibo, ¿ok? Esta palabra slibo significa estrechez, aflicción, angustiar, atribular, persecución, tribulación. Y esta aparece también en un texto que lo vamos a encontrar en Mateo 7, capítulo 14. Mateo 7, versículo 14. Aquí el Señor está hablando de la puerta angosta y del camino angosto. Se los voy a leer y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra que aparece como el camino angosto justamente es la palabra eslibo. Y lo que está tratando de decir que es un camino presionado, un camino con persecución, con angustia, es un camino de tribulación, de presión. Nosotros lo traducimos al español como angosto, pero lo que estaba el Señor Jesús justamente manifestando a sus discípulos, que el camino que lleva al cielo está lleno de tribulaciones y de presiones. El camino a la vida eterna es este camino que mencionó Jesús. Esto el Señor lo dejó claro para saber en dónde estamos caminando, mis queridos hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿En qué camino está andando usted? ¿Es un camino donde hay presión? ¿Es un camino donde hay tribulación? ¿O es un camino un tanto relajado? ¿En qué camino está andando usted, mi querido hermano? ¿Es un camino angosto? ¿Un camino donde trata de dejar el pecado? ¿O es un camino donde está contento y tranquilo esta mañana? El Señor nos habla de que el camino que lleva al cielo es un camino con tribulación espiritual. Jesús sabe que algunos dicen ser cristianos en esta iglesia. Dicen ser el pueblo de Dios, pero no pasan la persecución, no pasan la estrechez. Son mentirosos, son blasfemos al Espíritu Santo porque dicen servir a Dios, pero realmente son la sinagoga de Satanás. Su Señor no es nuestro Señor Jesús, su Señor es Satanás. Son guardadores de la letra de la ley, pero sus actos no son de fe. Es una congregación de hipócritas. Voy a leer la Review and Herald del 4 del 12 del 1900 y dice, Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien.
cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y la vida. Hay otra cita que está en Testimonios para los Ministros, página 16, dice: Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como la verdad y la lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Aquí ya vamos teniendo un perfil de lo que es la sinagoga de Satanás. Termino con Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 472. Dice: recordemos que cuanto más nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más ferviente y firmemente debemos trabajar, porque toda la sinagoga de Satanás está en contra de nosotros. No necesitamos una excitación febril, sino ese valor que nace de la fe genuina. Aparece entonces la sinagoga de Satanás, mis queridos hermanos. Pero esta iglesia sabe diferenciarlos. Sabe diferenciarlos, mis queridos hermanos. En la primera iglesia teníamos a los nicolaitas. Ahora vemos que se va desarrollando un poder enemigo y se le llama la sinagoga de Satanás. Se dicen llamar cristianos, pero no lo son. Dicen guardar la ley, pero no la guardan. Entonces, vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Versículo 10. Dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor, que es bueno y amoroso, con su iglesia vuelve a decir, estas palabras son muy interesantes. El Señor dice: no temas, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo intentará probar tu fe. En este periodo se advertía un tiempo especial, ¿cierto?, de 10 días proféticos, donde la iglesia sería completamente exterminada o casi completamente exterminada. Sería uno de los momentos más duros para la iglesia. Y podríamos contarlos desde el 303 al 313, la gran persecución de Diocleciano, un genocidio terrible. Pero el Señor dice: no temas a la iglesia. Que, mi querido hermano, no tengamos temor. El Señor todo lo ve. El Señor cuida a la iglesia y se está paseando entre medio de los candeleros. Me gustaría que meditáramos justamente en una parte de la Biblia que está en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Por qué el Señor permite la persecución? ¿Por qué el Señor permite la tribulación? Porque el hombre le cuesta permanecer en Cristo. Permanecemos hoy, quizás mañana no, permanecemos en la mañana, pero al mediodía, cuando viene el hambre, cuando viene la tribulación, cuando viene un problema, un enojo, perdemos la constancia, la perseverancia en Jesús. Pero justamente la tribulación en el tiempo hace que le busquemos, que vayamos a orar, que vayamos a buscarle para tener comunión con Él, y por lo tanto esa constancia
que el Señor produce en nosotros en buscarle, dice que lleva a feliz término la obra del Señor que tiene que hacer en nuestros caracteres, para que podamos ser perfectos y íntegros y que no nos falte nada en el desarrollo del carácter. El Señor permite que la tribulación golpee tu vida, mi querido hermano, porque Él quiere llevarte al cielo. La prueba purifica a la iglesia, permite que el grano madure y pueda dar abundante cosecha para el Señor. Vamos a leer el versículo 11, terminando ya esta iglesia de Esmirna, ¿cierto? Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esta es una promesa, mis queridos hermanos, en la tribulación. Satanás puede atacar este cuerpo mortal, pero no tiene potestad sobre nosotros en la segunda muerte. Resucitaremos. Esta es la promesa para esta iglesia. Dice que no recibirán daño de la muerte segunda. En ese día el castigo final y de la recompensa final, los santos y los pecadores reconocerán en aquel que fue crucificado al juez de todos los vivientes. Cada corona que sea dada a los santos del Altísimo será concedida por las manos de Cristo, aquellas manos que crueles sacerdotes y gobernantes condenaron a ser clavadas en la cruz. Solo Él puede dar a los hombres el consuelo de la vida eterna. Review and Herald, 22 del 11 de 1898. El Señor promete la vida eterna a todos aquellos que pasan aflicción por causa de su nombre, por predicar el Evangelio, por esforzarse por avanzar la obra que el Señor encomendó. Esta iglesia termina con la hermosa bendición, prometiendo las riquezas del cielo, la vida eterna, cuando pasan por la aflicción a causa de su nombre. Ustedes han leído el lugar alto dentro de las huestes angélicas que poseen estos tipos de personas, mis queridos hermanos. Hay una cita espectacular que me gustaría mencionarlos, porque estamos hablando del amor de Dios esta semana, un amor particular que está plenamente desarrollado en las primeras 7 iglesias. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 69. Durante nuestro recorrido nos encontramos con un grupo que también contemplaba las glorias de lugares. Noté que sus vestidos tenían una franja roja en el borde. Sus coronas eran brillantes y su ropa era de color blanco puro. Al saludarlos le pregunté a Jesús, ¿quiénes eran estos? Y él me contestó que eran mártires que habían muerto por él. Los acompañaba un grupo muy numeroso de niños y también ellos tenían sus vestidos con una franja roja. En el monte de Sión se encontraba justamente frente a nosotros, y en él se alzaba un glorioso templo, y alrededor del monte habían otras 7 montañas cubiertas de rosales y de lirios. Este es el cielo, mis queridos hermanos. Esta es la vida eterna prometida para aquellos que bajaron al descanso. El Señor nada olvida. El Señor todo lo ve y todo lo recompensa. Y aún los niños que bajaron al descanso dando testimonio de su fe estarán ahí, revoloteando con sus alas y con unas ropas preciosas, distinguidas, para que puedan ser reconocidos como aquellos que dieron su vida por Jesús. Vamos ahora a entrar a la iglesia de Pérgamo. Decidí ponerlas juntas porque tiene que ver justamente con un periodo difícil para la iglesia. Pero ese periodo difícil también tiene consecuencias y lo vamos a ver ahora en Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12.
y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice estas cosas. La iglesia de Pérgamo, la traducción, cuando los que estudian el griego y buscan un poco el significado de la palabra, significa la ciudad o la Acrópolis. Vemos entonces una referencia muy fuerte a los problemas que tienen o tuvo la iglesia cuando moró en una ciudad particular, ¿cierto? Cuando estuvieron en las ciudades, apareció un problema en este periodo de la iglesia. Este periodo se extiende del 313 hasta el 538, cuando se empieza a desarrollar el hombre de pecado, ¿ok? Entonces, esta iglesia, la iglesia de la ciudad, tuvo que pasar un grave problema. Es presentado al Señor Jesús, ¿cierto? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿cierto? Y dice estas cosas. Vamos a hablar un poquito del término de la espada de 2 filos. Para entender la referencia que Juan está escribiendo, las espadas de 2 filos, ¿cierto? En la antigüedad eran mencionadas como bocas que devoraban la vida de sus enemigos. Y entonces la espada de 2 filos era llamada de manera literal como la espada de 2 bocas. Las espadas de 2 filos o de 2 bocas son unas espadas grandes y pesadas, ¿cierto? Por lo tanto, el símbolo que se está utilizando acá es que eran muy afiladas y era una espada muy fuerte. Tenían un gran peso para cortar. Y es mencionado aquí como que Jesús tenía una gran espada, ¿cierto? De 2 filos, de 2 bocas para herir y con un peso gigante, porque era una gran espada fuerte, ¿cierto? Las palabras de su boca podían quitar la vida de aquellos que se oponen a las palabras que él habla. En su boca está el juicio y la sentencia que se le dará a las naciones. Vamos a repasar el texto que leímos al principio, que estaba en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el poder que tiene nuestro Señor Jesús en su boca. Vamos a seguir leyendo entonces Apocalipsis 2, versículo 13. Dice: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Ahora entendemos por qué el Señor se presenta como el que dará juicio, el que puede discernir las cosas. Vamos a hablar entonces sobre el trono de Satanás y vamos a hablar un poquito del contexto histórico. La iglesia de Jesús ahora tendría que pasar por la más grande de sus luchas. Lo que no lograría la espada de Roma, lo conseguiría la obra de los nicolaitas. ¿Cómo es esto si los nicolaitas no son mencionados? Lo que pasa es que la obra de los nicolaitas empezó a trabajar. Fue detenida en Éfeso, pero estos tipos de cristianos que les gustaba la gracia barata siguieron desarrollándose, pero en Esmirna ya eran bastantes, mi querido hermano. No estaban de acuerdo a la ley de Dios y trabajaban en contra de la ley de Dios. Y ahora en Esmirna son llamados sinagoga de Satanás. Pero aquí
ya en Pérgamo, cuando empezamos a ver el desarrollo de la apostasía, esta sinagoga de Satanás era tan grande, tenía tanta influencia, que ahora Satanás tenía trono, tenía un lugar donde poder sentarse. Gracias a la obra que empezó a realizar Constantino en el 313, con este perdón que le dio a los cristianos y después favoreciéndolos, logró que entraran lo que no había logrado entrar anteriormente. A través de la paz, la iglesia se empezó a destruir. Lo que no había logrado la guerra, Satanás lo había logrado por medio de la paz, por medio de los malos, por medio de los falsos apóstoles, por medio de los nicolaitas, por medio de la sinagoga de Satanás. Satanás ahora tiene un trono dentro de la iglesia. Satanás se sentaría y tendría un lugar. Daniel nos da testimonio en el capítulo 11 de este acontecimiento. Luego de que los césares terminan y aparece este Constantino, nos habla el versículo 21 y 22 del libro 11 de Daniel. En su lugar, en lugar de los césares, reinará un hombre despreciable, digno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura. Y recurriendo a las artimañas, usurpará el trono, arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. En Apocalipsis 12 hace una referencia, ¿cierto?, a que el dragón abrió su boca y tiró un río para inundar a la mujer, ¿cierto? Aquí Daniel 11 está hablando el mismo lenguaje, dice que este cuerno pequeño, que este hombre entendido en enigmas, que este hombre que recurre a las artimañas, un usurpador del trono de los Césares en Roma, llegaría y aniquilaría, arrasaría la iglesia por medio de la inundación. Es bajo la protección de Constantino y la paz y la estabilidad y la posibilidad de honores mundanos y temporales que el hijo de pecado, el cuerno pequeño, el papado, comenzaría su obra de ensalzamiento. En este periodo es donde muchos caerían por los engaños y los halagos del obispo de Roma, el cual iría obteniendo cada vez más poder terrenal. Este es el gran peligro, la unión de la Iglesia y el Estado. Voy a citar en este momento a Humberto Treyer, un doctor en teología, en el libro Enigmas descifrados, página 119, porque me pareció interesante la advertencia que se nos da también para ahora, para nuestra iglesia, para la iglesia adventista del séptimo día. La unión de una iglesia y el Estado no promueve los mejores intereses de esa iglesia. Al saberla bajo la protección del Estado, financiada por el Estado, sus feligreses sienten que no tienen una responsabilidad directa en sostenerla y apoyarla. Y eso siempre la afecta seriamente en su misión. No es, por otro lado, una gran injusticia que todos los habitantes de un país, sin consideración alguna de su filiación religiosa o su falta de ella, deban contribuir con sus impuestos al sostén de un culto del cual no es propio? Cuidémonos, mis queridos hermanos, de los subsidios del Estado, de los subsidios educativos del gobierno. De hecho, la hermana White advirtió, ¿cierto?, de las titulaciones que vienen del Estado. La iglesia decae cuando se mezcla con el Estado. Y es justamente lo que está pasando en Pérgamo. La paz
estarían minando la fidelidad de la iglesia de Pérgamo. Los obispos romanos fueron granjeando ahora, después de la paz, el ser la religión oficial. Ahora que ya no eran perseguidos, entonces querían los favores de Constantino, del rey. Querían llegar a ser cada vez más altos. Con el pretexto de ganar a Roma para Cristo, abrieron las puertas al anticristo para que se sentara en su trono. Pablo, de manera magistral, pone la causa de la aparición del anticristo y el tiempo donde comenzó a gestarse. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, versículo 2, del 7 al 12. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Y entonces será revelado el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Interesante, aquí tenemos una conexión con Pérgamo, ¿cierto? Con el que tenía la espada de dos filos en su boca. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad antes que se complacieron en la injusticia. Versículo 10, voy a volver a leerlo. Miren, mis queridos hermanos. Y Él viene con todo engaño y iniquidad en los que perecen. ¿Y por qué perecen? ¿Por qué son engañados? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Éfeso, se le dice, tienes un problema, has abandonado el primer y único amor, el verdadero, el que le da sentido a todo. Pero ahora vemos a Pérgamo, dice que va a ser engañada. ¿Por qué? Porque no quiso recibir el amor de la verdad para ser salvo. Mis queridos hermanos, el amor lo es todo. El ágape de Dios es el que nos protege y lo recibimos por medio de la palabra. Pero esta iglesia dice que iba a rechazar la palabra del Señor. Los que no recibieron el amor de Dios en sus corazones, los que no lo atesoraron, los que los despreciaron, los que despreciaron el sacrificio de Cristo y su gracia derramada por medio del Espíritu Santo, los que no quisieron el evangelio del sacrificio, ¿cierto? Los nicolaitas, el evangelio fácil, los que quitaron el amor, el ágape de Dios del trono del corazón, abrieron la puerta entonces para que Satanás se sentara en el trono de la iglesia. Rechazaron al Señor de la gloria y por tanto un ángel luminoso se sentaría prometiéndoles paz y seguridad. Los únicos que fueron considerados su pueblo en este precioso momento de la historia son los que no cayeron frente a los principios de la obra magistral del engaño. Discernieron hacia dónde se los llevaba y comenzaron lentamente a exiliarse de Roma, de Italia, a salir de ahí, a alejarse del obispo de Roma. La historia nos dice que habían guardadores del sábado en la ciudad de Milán y el Papa, que quería tener control sobre todo Italia, comenzaba a hacer sentir su influencia sobre esta ciudad también. Desde el 313 hasta el 538, este cuerno pequeño empezó a desolar y a hablar grandes palabras contra el Altísimo. En este texto se nos menciona a Antipas, que es un símbolo de los que iban a ser perseguidos.
Interesantemente, la palabra Antipas significa en lugar del Padre. Algunos comentaristas lo relacionan que son los hijos que desecharon la religión de sus padres. ¿Por qué? Porque el que estaba en lugar de sus padres murió, Antipas lo mataron. Ellos debían estar en lugar de su padre, de sus padres, mantener pura la religión, pero fue muerto. Es un símbolo tanto espiritual de los que no siguieron la religión de sus padres, desconocieron la religión de sus padres, como dice Daniel 11, pero también de los mártires que murieron. Hay una generación que se levantó en ese momento, que no conoció la tribulación, que estaba más dispuesto a recibir la paz. El testimonio bíblico dice que cuando terminó la persecución en Esmirna, en ese periodo, y fueron llamados los primeros concilios, aparecieron muchos cristianos mutilados, sin manos, sin brazos, cojos, ciegos, por parte de las torturas que recibieron. Pero ahora esta generación no estaba dispuesta a llevar la carga. Prefería la adulación del poder civil. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 2, versículos del 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñan a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que se retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Aquí se empieza a conjugar todas las huestes de Satanás. Vemos de nuevo a los nicolaitas en esta iglesia, pero también otro grupo especial, a los que tienen la doctrina de Balaam. En estos textos vemos cómo ahora la sinagoga de Satanás había fructificado desde los tiempos de Esmirna. Ahora dentro de la iglesia tenían paz. Habían personas que dividían la iglesia, que fomentaban las prácticas idolátricas. Eso significa la doctrina de Balaam. Así como Balaam le dijo, cierto, a Balac que les trajera mujeres mundanas, música, comida, fiesta, estos hermanos ponían tropiezo a los hijos de Dios, como trampas en el camino. No hay mejor manera para desnaturalizar la religión, mis queridos hermanos, que mezclar lo santo con lo profano. Aquí hay un símbolo de mezclar lo santo con lo secular, así como también una prohibición explícita de juntarse con el yugo desigual. Esta iglesia se equivocó en este punto y esa fue su caída, ¿cierto? Menciona justamente el hecho de Balaam a cometer fornicación, adulterio, a meterse con mujeres que no eran creyentes, que no eran personas que entregarían su vida por Cristo. ¿Pasa eso en nuestra iglesia hoy en día? ¿Será que hay personas que ingresan a nuestras filas, mujeres que no son consagradas, mundanas? ¿Ingresan en nuestra fila música secular o con ritmos seculares? ¿Que ingresan en nuestras filas comidas que no están recomendadas por el Señor? ¿O personas que transforman todo en fiesta? Eso nos da para meditar, mis queridos hermanos. Y aquí en esta iglesia vemos que Constantino estuvo trabajando arduamente junto al obispo de Roma para mezclar el culto pagano con el culto cristiano. Mis queridos hermanos, ejemplos hay muchos de este momento. Las estatuas de dioses paganos simplemente se les cambiaba el nombre. Aquí en este periodo es donde empieza la adoración de la diosa madre,
y le cambian el nombre y le ponen María. Aquí es donde se mezcla la pureza de la religión de Cristo por el misticismo y por la ortodoxia de los cultos paganos. El problema de esta iglesia, nuevamente, es que tiene la doctrina de los nicolaitas y continuaría dentro, causando estragos. Ya no va a estar afuera, porque los de Éfeso dice que aborrecían a los de la doctrina de los nicolaitas. Ahora en esta iglesia dice que están dentro, ¿cierto? Porque dice Jesús está reclamando, le está diciendo que no echan fuera a los que tienen esta doctrina. Los que tienen falsa doctrina ahora están dentro de la iglesia. El tiempo les permitiría entrar por no haber sido rechazados tan fuertemente como lo fueron durante el periodo de Éfeso. Siempre habrán personas a las cuales les parezca pesada la cruz de Cristo. Esta debe ser la primera condición del reino. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando no ponemos esta condición en la entrada de la iglesia, entonces a nuestras iglesias puede entrar la sinagoga de Satanás, la doctrina de los nicolaitas y las personas que hacen el trabajo de Balaam, simplemente porque no ponemos como entrada, como prueba de discipulado, el sacrificio por Cristo, el sacrificio de la voluntad. Quien no ha puesto esto dentro de la entrada que tiene a la iglesia, su bautismo no fue verdadero. Descendió al agua como un alma inconversa y se debe hacer una labor para convertir a esa alma y que pueda sujetar su voluntad a Jesús, pueda tomar la cruz de Cristo y se niegue cada día. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 dice: arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer el del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A esta iglesia se le invita fuertemente a arrepentirse, ya que pronto vendrá y vendrá con su espada de doble filo desenvainada y perecerán todos los que no amen el camino de la verdad más que al mundo. Lo interesante de este texto, la manera con que lo está diciendo el Señor Jesús, dice que pelearé contra ellos. No dice que va a pelear contra la iglesia, dice que pelearé contra ellos, ¿cierto? El Señor no viene a castigar a su iglesia, no es su plan, no viene a hacer juicio contra su iglesia, porque Él ama a su iglesia. Viene a pelear a favor de su iglesia. Pero claramente, si esta iglesia no se arrepiente, va a tener parte junto a los malos. Por eso está construida de esta manera esa frase. Le está advirtiendo que si no se arrepiente, cuando Él venga a pelear contra ellos, contra los malos, con la espada de su boca, le va a afectar a ellos. La Biblia lo dice después como: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Esta era la amonestación que se le estaba dando a la iglesia de Pérgamo. El mensaje bíblico no termina ahí.
Y aquí viene un mensaje hermoso, mi Señor Jesús, que tiene que ver con la relación que tú debes tener con Jesús. Aunque la boca del Señor Jesús es una espada de dos filos, la boca del Señor, la palabra que sale del Señor, tiene una propiedad. Puede romper el pecado que está en tu corazón, porque dice que es una espada cortante que discierne lo que hay dentro del espíritu y del alma. La boca del Señor, su palabra, puede mostrarte lo que es en tu corazón, el corazón engañoso del hombre, y que sus caminos siempre van hacia la injusticia. Puedes conocerte a ti mismo a través de la palabra de nuestro Señor Jesús, y puede haber una obra de separación con el pecado. Puede transformarse en un bisturí en las manos del médico que corta el cáncer que está arraigado en tu carácter. Pero ese bisturí también puede transformarse en una espada. Puede ser la herramienta para salvar si es que tú lavas tus ropas en la sangre del cordero, pero puede ser la herramienta para condenar si tú rechazas el amor de la verdad para atesorarlo en tu corazón. Y dice sobre esa piedrecita blanca que tiene ese nombre que solamente el Señor conoce. Isaías capítulo 62, versículo 2. Y verán los gentiles tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Y en Pérgamo se dice que nadie lo conoce. Es un nombre nuevo que solamente tú y Cristo conocerás. Solamente Cristo puede entender ese nombre, porque ese nombre es el nombre de tu renacimiento espiritual, es el nombre de la transformación de tu carácter. ¿Recuerdan cuando Jacob no se llamó más Jacob, sino que Israel, porque había vencido, porque se había aferrado fuertemente al ángel y había triunfado en oración? Israel significaba que él había vencido. Tú vas a tener un nombre nuevo. Si tu carácter es transformado, vas a tener un nombre nuevo. Y ese nombre no lo puede conocer nadie más que tú y más que Jesús. Qué hermoso, mi querido hermano. Tú vas a tener un secreto con Jesús, un secreto íntimo que solamente Él y tú conoces, porque solamente Él te conoce. Solamente Él conoce las luchas que tuviste que padecer en esta tierra para poder tener un nuevo carácter. Mis queridos hermanos, cuando leo la palabra del Señor y veo esa intimidad que tiene el Señor Jesús con sus ministros, porque recuerden que estos mensajes son para los ministros, para que los den a su iglesia. Ese mensaje de relación íntima que te conoce tu carácter, conoce cómo desarrollaste ese carácter para ir al cielo. Solamente Él puede entender tu nombre verdadero. La palabra del Señor, esa que está en su boca, ha prometido: todo el que me oye, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Sobre esa boca, sobre esa espada, dice: sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Sobre esa palabra que está en su boca, dice que ustedes nacerán de nuevo, han nacido de nuevo, no
no de simiente perecedera, sino de simiente incorruptible, eterna, imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué fue lo que nos hizo nacer de nuevo? El poder de su palabra, el poder de su sacrificio, lo que nos sustenta cada día. Viviremos solamente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana, mi querido hermano. ¿Quiere usted tener un nombre nuevo? ¿Quiere usted, mi querido hermano, tener un secreto con Jesús? Ese secreto íntimo que solamente tú y Él conocen, el nombre que Él te va a dar. Yo sé que sí, mi querido hermano. Si en tu corazón lo has decidido, entonces vamos a orar y vamos a sellar esta decisión. Si usted, mi querido hermano, no es bautizado, si ha tenido la gracia de escuchar este sermón, este tema, esta meditación, y no es bautizado, puedes tomar la decisión de sellar tu decisión para la eternidad por medio del bautismo. Pero tienes que prepararte, tienes que estudiar, porque dijimos que debes aprender a cargar la cruz del Señor y aprender a negarte a ti mismo. Pero hoy puedes tomar esa decisión y estar tranquilo que si bajas al descanso, estarás en el reino del Señor Jesús cuando Él venga. Ustedes pueden tomar la decisión para tener un nombre nuevo y maravilloso que solamente Jesús y tú conocerán. Si tú has tomado esta decisión, te pido entonces que ores junto a mí. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú sostuviste a esta iglesia perseguida durante el tiempo difícil de la aparición del anticristo, el hijo de pecado en esta tierra, y los mantuviste fieles y les diste la sabiduría para huir, para arrancar, para no ser destruidos por la inundación que menciona Apocalipsis 12. Te queremos agradecer, Señor, por las promesas que tú nos brindas y que tú nos das, y porque tú pones tribulación en nuestras vidas para que desarrollemos constancia y podamos entonces, tú puedas terminar la obra perfecta en nosotros, en la obra de nuestro carácter. Si algún hermano está pasando tribulación, está teniendo enfermedad, está pasando problemas, que sepa que lo que está poniendo el Señor Jesús sobre ellos es el enorme peso de gloria. Son invitaciones para dejar el pecado, son invitaciones para tener comunión contigo, son invitaciones para depender de ti. Permítele, Señor Jesús, que tú seas fortaleciéndolo. Gracias, Señor Jesús. Y si alguno hay que no es bautizado, que pueda tomar esta decisión esta semana para poder sellar el pacto contigo. Pero que sepa de que está entrando a un nuevo lugar, a un lugar donde es misionero para tu reino, que es peregrino en una tierra que no nos quiere. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que das a tu iglesia, porque eres el vigilante entre los candeleros y porque quieres derramar tu amor sobre nosotros. Te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y les recuerdo, mis queridos hermanos, el texto que hemos estado leyendo como promesa, que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, mis queridos hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga en este día maravilloso y que esté con ustedes en todas las obras que realicen. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.